Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Prácticas colusorias en el mercado peruano. Les saluda Mabel Lizarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca dar a conocer al público los principales elementos de análisis en la investigación sobre la existencia de cárteles, los perjuicios que estos generan en la sociedad y los principales casos resueltos por el Indecopi, correspondientes a este tipo de conductas anticompetitivas. En esta ocasión nos acompaña como ponente el señor Andrés Eduardo Valdivia Montes, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en análisis económico especializado de la competencia y la regulación de mercados por la Barcelona School of Economics. Actualmente se desempeña como ejecutivo 1 de la sala especializada en defensa de la competencia. Antes de dar pase a nuestro expositor, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad. Les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Gracias. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias a todos los aquí presentes. Bueno, nada, vamos a dar inicio a esta clase. Primero voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación. Por favor, me confirmas, Mabel, si se puede visualizar. Se ve perfecto, Andrés. Genial, muchas gracias. Bueno, como les comentaba Mabel, el objetivo de esta clase es dar una visión global y dar algunos ejemplos de algunos casos relativos a prácticas colusorias en nuestro país, ¿no? Me pareció muy interesante el tema de esta clase y agradezco mucho por la invitación porque bueno, todos sabemos que Indecopi, como autoridad, cumple una serie de funciones, ¿no? Protección del consumidor, inscripción de marcas, sanción a publicidad engañosa, ¿no? entre otros temas. Sin embargo, a la ciudadanía en general no se le habla tanto sobre la función de Indecopi en defensa de la competencia. A pesar de que esta, yo considero, es una de las funciones más importantes que desarrolla nuestra institución, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo en la sala especializada en defensa de la competencia hace como unos 5 o 6 años. Tengo experiencia analizando este tipo de casos, de colusiones horizontales, y por eso el día de hoy quiero compartir un poco de mi experiencia en esta materia, ¿no? En primer lugar, quiero hablarles un poco sobre cuál es la importancia de la libre competencia en los mercados, ¿no? Porque se habla mucho de que sí, que la competencia es importante, que tiene que haber competencia, pero ¿por qué esto es así, ¿no? Yo me imagino que mucha gente sí lo tiene claro, pero siempre es importante refrescarlo, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿qué es la libre competencia? Una definición de competencia podría ser que esta consiste en la pugna entre las empresas, ¿no? Entre las empresas que ofertan productos y servicios. Es la pelea entre estas empresas para captar la preferencia de los consumidores, ¿no? Las empresas buscan maximizar sus utilidades, tener la mayor rentabilidad posible. Para eso hacen negocios, ¿no? Y para lograr ello, lo que ellas necesitan es captar las preferencias de los consumidores, pues de esta manera tienen más ventas, tienen más utilidades, ¿no? Ahora, ¿cómo es qué hacen las empresas, los agentes económicos, para captar dichas preferencias? Sobre todo lo hacen, y esto creo que es algo intuitivo, que todos sabemos, lo hacen a través del precio del producto o servicio que venden o de la calidad de estos productos y servicios, ¿no? El consumidor va a preferir un producto a un menor precio y de una mejor calidad frente a uno de un precio más elevado o de una calidad quizás no tan buena.
Ahora, para mejorar para poder tener precios más bajos y tener productos de mejor calidad, las empresas tienen que innovar, ¿no? Porque innovando es que pueden mejorar sus procesos productivos, reducir sus costos y de esta manera ofrecerle mejores precios a los consumidores. Ahora, si no hubiera esta presión por parte de las otras empresas que compiten en el mercado, la empresa no tendría incentivos para ofrecer mejores precios, productos de mejor calidad, no tendría incentivos para innovar. Y todo esto finalmente implicaría que el consumidor se vea perjudicado. Ahora, teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la libre competencia? Creo que la respuesta se desprende de lo que acabo de decir, ¿no? La libre competencia en el mercado significa mejores precios para los consumidores, menores precios, ¿no? Dado que para los ofertantes tienen que ofrecer mejores y mejores precios para captar las preferencias de los consumidores. Productos de mejor calidad, ¿no? Y mayor variedad de bienes y servicios también, ¿no? Porque para captar estas preferencias, no sé, por ejemplo, la empresa A ve que los consumidores en realidad prefieren un producto con determinadas características, ¿no? Entonces, ve cuáles son las preferencias, se esfuerza en innovar y en ofrecer un producto de ese tipo, y de esa manera, digamos, le quita clientes al otro, pero al quitarle clientes al otro, el otro también se va a ver incentivado, obligado a, por su parte, innovar y ofrecer productos más diversos que se adapten mejor a las preferencias de los consumidores. Y como mencioné hace un momento, ¿no? Para ofrecer menores precios, productos de mejor calidad, bienes y servicios más variados, las empresas necesariamente tienen que innovar, ¿no? Si no, no se logra todo esto. Bueno, para hacer un resumen, ¿no? Las empresas compiten en el mercado para captar las preferencias de los consumidores, pues esto es lo que les permite ser rentables, ¿no? Y cumplir con sus fines de generarle una rentabilidad a sus dueños, ¿no? Al dueño del negocio. Ahora, en este proceso competitivo, las empresas tienen que, para ganar este proceso o intentar ganarlo, tienen que ofrecer mejores precios, productos de mejor calidad y tienen que innovar, ¿no? Entonces, estos son los principales beneficios que se derivan de la libre competencia para los consumidores. Ahora, como hemos visto, la competencia, la libre competencia en los mercados es algo muy importante. Es esencial para que los consumidores tengan productos y servicios a precios competitivos y de buena calidad, ¿no? Por eso es que en la Constitución Política del Perú, actualmente vigente, la Constitución de 1993, además de establecerse que la iniciativa privada en el Perú es libre y se ejerce en una economía social de mercado, es decir, en una economía donde mandan las reglas las leyes, perdón, de la oferta y la demanda, el artículo 61 de la Constitución establece que el Estado peruano facilita y vigila la libre competencia. Señala que el Estado combate toda práctica que limite la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Por último, la Constitución establece que ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios, ¿no? Bueno, como pueden ver, en nuestro país, en el que rige una economía social de mercado, la libre competencia está protegida no solo a nivel legal, sino a nivel constitucional, ¿no? Porque se considera que es un principio consustancial al buen funcionamiento de los mercados, lo que finalmente va a repercutir en beneficio de todos los consumidores, ¿no? Ahora, también como podemos ver, la Constitución establece de forma expresa que el Estado no puede, por ley, establecer o autorizar un monopolio, ¿no? ¿Por qué? Un monopolio es una situación en la que hay un solo ofertante, hay una sola empresa que ofrece el producto o el servicio en el mercado. Como hemos visto hace un momento, es el hecho de que existan diferentes empresas compitiendo lo que obliga a los agentes a ofrecer mejores productos a precios más bajos.
Entonces, cuando hay una sola empresa, hay un monopolio que puede estar, por ejemplo, autorizado por el Estado, protegido por una ley del Estado, evidentemente no va a existir la competencia, ¿no? Porque es un solo agente ofertante. En ese contexto se va a privar a los consumidores de todos los beneficios derivados de un proceso competitivo libre, ¿no? Por eso la Constitución vigente prohíbe que el Estado autorice o establezca monopolios, ¿no? Hasta los años 80 en el Perú era muy común que el Estado, a través de una ley, reserve una actividad. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, la producción de papel higiénico. El Estado sacaba una ley y decía, la empresa A es la única que está autorizada a producir papel higiénico. Bueno, entonces, ¿qué significaba esto? Que la empresa que producía el papel higiénico, como estaba protegida por el Estado de potenciales competidores, no tenía ningún incentivo para mejorar sus productos, no tenía incentivos para ofrecer productos variados o de calidad, o a precios asequibles, ¿no? Por eso es que en la Constitución vigente se consagró este principio, ¿no? Ahora bien, además de estar protegida por la Constitución política, también existe una norma que de alguna manera se podría decir regula la libre competencia. Se trata del Decreto Legislativo 1034, y es la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Como su nombre lo dice, lo que hace esta norma es establece una serie de conductas que son consideradas anticompetitivas, es decir, que van en contra de la libre competencia en los mercados, y como consecuencia de ello las prohíbe, ¿no? Y las tipifica como infracciones y establece que la Autoridad de Defensa de la Competencia en el Perú, la Agencia de Competencia, que es el INDECOPI, deberá fiscalizar y sancionar este tipo de conductas. Ahora, también les quiero comentar que dentro del INDECOPI, como mencionaba al principio de la exposición, existen diferentes áreas, ¿no? Cada una se encarga de ver una materia. En el caso de la libre competencia, existe la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, que es un órgano resolutivo que se encarga de sancionar en primera instancia las conductas anticompetitivas que son detectadas por el INDECOPI. Ahora bien, está también la segunda instancia, que es donde yo trabajo, que es la sala especializada en defensa de la competencia. Si una empresa es sancionada por incurrir en una conducta anticompetitiva, la empresa puede apelar la decisión de la comisión y el expediente se eleva a la sala. Y en ese caso, nosotros como sala revisamos en apelación el caso. Y de ser el caso, lo confirmamos o lo modificamos. Ahora, teniendo en cuenta este contexto, ¿no? Que tenemos la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, que el INDECOPI es la autoridad encargada de su aplicación, a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia y en segunda instancia a través del Tribunal de Defensa de la Competencia, me quiero referir a, a las posibles infracciones a la libre competencia que justamente están contempladas en esta norma que yo les mencioné, el Decreto Legislativo 1034. En primer lugar, tenemos las prácticas colusorias horizontales, que es sobre las cuales versa esta clase, ¿no? Estas, en resumen, más adelante vamos a detallar un poco más en qué consisten y cuáles son sus características, pero en resumen, una práctica colusoria horizontal es un acuerdo entre competidores, es decir, entre empresas que deberían competir en el mercado, ¿no? Ahora, además de las prácticas colusorias horizontales, que son, como les decía, estos acuerdos entre competidores, también existen otras posibles infracciones a la libre competencia, como las prácticas colusorias verticales. En este caso, a diferencia de las horizontales, no se trata de acuerdos entre competidores, sino de acuerdos entre productores y, por ejemplo, distribuidores y comercializadores, ¿no? Les doy un ejemplo, ¿no? Si una empresa produce papel higiénico, esta es la productora, ¿no?
y a su vez va a haber una distribuidora mayorista, que es la que se encarga de distribuir a nivel mayorista este papel higiénico, y a su vez van a haber minoristas, ¿no? Como bodegas o pequeñas tiendas. Cada una de estas es un diferente nivel de la cadena de producción, distribución y comercialización del papel higiénico. Entonces, en el caso de las prácticas colusorias verticales, no se trata de acuerdos, por ejemplo, entre las empresas que producen el papel higiénico y que compiten directamente, sino se trata de acuerdos entre el que produce el papel, el que lo distribuye y el que lo comercializa. ¿No? Como pueden ir viendo, estas prácticas tienen una naturaleza distinta a las horizontales, ¿no? A las colusiones horizontales, porque no son entre competidores, sino más bien son entre empresas que de alguna manera se complementan, ¿no? En el mercado. Ahora, además de los acuerdos entre competidores y los acuerdos verticales, o sea, entre productores, distribuidores y comercializadores, el decreto legislativo 1034 prevé una tercera modalidad de potencial práctica anticompetitiva, que consiste en los casos de abuso de posición de dominio. Como les mencionaba, en esta clase nos vamos a enfocar en las prácticas colusorias horizontales. Pero a modo de resumen, y para los interesados, les puedo comentar que una práctica de abuso de posición de dominio no es un acuerdo, sino que es una práctica, es una conducta unilateral de una empresa. Necesariamente la tiene que realizar una empresa que tiene mucho poder de mercado, ¿no? que tiene un alto poder de mercado, que es casi un monopolio. Y adicionalmente debe ser una conducta que esté dirigida a evitar que nuevos competidores ingresen al mercado en el que opera esta empresa con posición de dominio, con alto poder de mercado, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a entrar un poco más en la materia, ¿no? Entonces, como les mencionaba, en esta clase de estas tres modalidades de conductas anticompetitivas, nos vamos a centrar en la primera de las tres, que son las prácticas colusorias horizontales. Que como les adelantaba, son, por decirlo de forma coloquial, son los acuerdos entre competidores, ¿no? Entre empresas que compiten en el mercado. Ahora, nuestra norma, la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, define a las prácticas colusorias horizontales como los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas que son realizadas por agentes económicos competidores entre sí y que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia, ¿no? Como les mencionaba, en términos más coloquiales, una colusión horizontal es básicamente un acuerdo entre dos empresas que compiten en el mercado, compiten directamente. Estas dos empresas se ponen de acuerdo entre sí para restringir la competencia entre ellas, ¿no? Por ejemplo, concertando el valor el precio de los productos que comercializan, limitando su producción de forma concertada, repartiéndose clientes, repartiéndose zonas geográficas, concertando sus ofertas, sus posturas en licitaciones, incluso en licitaciones públicas, poniéndose de acuerdo sobre la calidad del producto o sobre la venta exclusiva de un producto a través de un determinado canal, poniéndose de acuerdo para no venderle un insumo a otro competidor, ¿no? Pueden haber múltiples acuerdos entre empresas que compiten entre sí. Potencialmente todas estas podrían ser anticompetitivas al calificar como prácticas colusorias horizontales que restringen innecesariamente la competencia, ¿no? Ahora, dentro del contexto que acabo de describir, entonces, surge la pregunta sobre, primero, ¿qué es un cártel, ¿no? Y por qué los cárteles son tan perjudiciales para la sociedad en su conjunto, ¿no?
Como mencioné hace un momento, ¿no? El decreto legislativo 1034, nuestra ley de represión de conductas anticompetitivas, prohíbe la colusión horizontal y establece que esta consiste en todo acuerdo, decisión, recomendación o práctica concertada entre dos o más competidores respecto de una variable de mercado, ¿no? Estas variables, como les mencioné hace un momento, pueden ser de diferente índole. A continuación vamos a ver con un poco más de detalle en qué pueden consistir y en base a ello definir finalmente qué es lo que se entiende por un cártel. Antes de entrar a ello, es necesario hacer una precisión sobre nuestra norma. El decreto legislativo 1034 establece dos tipos de prohibiciones aplicables a las conductas anticompetitivas, ¿no? En primer lugar, establece la denominada prohibición absoluta. Esta prohibición está contenida en el artículo 8 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. ¿Y qué es lo que establece la prohibición absoluta? Lo que señala es que para poder verificar la existencia de la infracción administrativa, es decir, para que la autoridad entienda que se ha configurado la conducta infractora, es suficiente que se acredite la existencia de la conducta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como, dos empresas concertaron precios, ¿no? Hay un correo donde se ve que se conversaron sobre precios, se pusieron de acuerdo. Ya, es suficiente ese hecho, que las empresas hayan concertado el precio, para que la conducta se considere infractora, anticompetitiva y pueda ser sancionada por el INDECOPI. Ahora, además de la prohibición absoluta, el decreto legislativo 1034 también establece otro tipo de prohibición, que es la prohibición relativa. La prohibición relativa lo que establece es que para que la autoridad pueda verificar la existencia de la infracción, para que esto se configure y pueda ser sancionada, la autoridad no solo tiene que probar la existencia de la conducta, sino que además tiene que acreditar que esta conducta tiene o podría tener efectos negativos para la competencia y el bienestar de los consumidores, ¿no? Es decir, en el caso de las conductas sujetas a la prohibición absoluta, para que la conducta sea sancionable, basta con que se demuestre su existencia. Sin embargo, en el caso de las conductas anticompetitivas sujetas a la prohibición relativa, además de acreditarse la existencia de la conducta, es necesario que la autoridad acredite que ésta tuvo o pudo haber tenido efectos negativos en el mercado. Esto es para la competencia y finalmente para el bienestar de los consumidores, ¿no? Para darles un ejemplo que he visto que se ha utilizado muchas veces y que me parece que es muy ilustrativo para entender en qué consiste la prohibición absoluta, yo creo que sería como la infracción consistente en pasarse una luz roja, ¿no? Si uno está manejando y se pasa una luz roja, el solo hecho de haberse pasado la luz roja ya es sancionable, ¿no? No es necesario que se demuestre que por haberse pasado la luz roja la persona chocó, generó un accidente, puso en riesgo a alguien. Uno se puede haber pasado la luz roja a las 4 de la mañana, cuando no había tráfico, no había carros, no había nadie, no existía la menor posibilidad de que se genere algún daño, pero el solo hecho de pasarse la luz roja ya se considera una infracción y se tiene que aplicar una multa, ¿no? Es similar en el caso de las conductas anticompetitivas sujetas a la prohibición absoluta, ¿no? Basta con que las empresas incurran en la conducta, como les ponían el ejemplo de que se pongan de acuerdo en cuál tendría que ser el precio de un determinado producto, para que esta infracción ya sea sancionable por la autoridad, ¿no? Cuando se trata de conductas anticompetitivas sujetas a esta prohibición, a la prohibición absoluta, que a continuación vamos a ver con más detalle cuáles son estas conductas,
En este supuesto, Indecopy no necesita demostrar que la conducta de las empresas generó efectos negativos, ¿no? Solo basta con que demuestre su existencia. Ahora, ¿por qué? Porque, como vamos a ver a continuación, existen determinadas conductas que son consideradas especialmente perniciosas para la competencia y para los consumidores. Conductas que se sabe no generan ningún efecto pro-competitivo, ninguna eficiencia, ningún beneficio para el consumidor y que simplemente restringen la competencia entre las empresas. Es por ello que este tipo de conductas se sujetan a la prohibición absoluta, ¿no? Porque se sabe que sus efectos necesariamente van a ser negativos y que es muy, muy improbable que puedan producir algún efecto positivo, ¿no? Ello, a diferencia de otras conductas, del resto de conductas que se encuentran sujetas a la prohibición relativa, que si bien pueden producir efectos anticompetitivos, también pueden generar eficiencias o efectos pro-competitivos, reforzar la competencia, y en estos casos la autoridad tiene que ver, es necesario, perdón, que la autoridad determine si es que estos efectos negativos realmente son tan perniciosos como para que esta constituya una conducta anticompetitiva, ¿no? Ahora, ahora que ya tenemos en claro cuáles son los dos tipos de prohibiciones que prevé nuestra norma de competencia, vamos a ver específicamente a qué tipo de prácticas se aplica la prohibición absoluta, ¿no? Como les mencionaba, estas son las prácticas que se sabe son altamente perniciosas para la competencia y por tanto para los consumidores y su bienestar, ¿no? Bueno, nuestra norma lo que establece es que la prohibición absoluta únicamente se aplica en los casos de acuerdos horizontales, es decir, de acuerdos entre empresas competidoras, que tengan por objeto fijar precios, limitar la producción, el reparto de clientes o de mercados y las licitaciones colusorias. Para darles un poco más de alcance sobre estas conductas, ¿no? Bueno, fijar precios creo que es simple de entender, ¿no? Simplemente es cuando tienes a dos empresas, por ejemplo, que producen, no sé, comida para mascotas, y las dos empresas compiten en el mercado, cada una tiene su marca, pero un día los dueños de ambas empresas se ponen de acuerdo en cuál debe ser el precio de esta comida para mascotas, ¿no? Dicen, bueno, a partir de ahora el precio ya hay que dejar de competir, ya ¿para qué vamos a seguir compitiendo? El precio que sea 15. Ese es el precio que las dos le vamos a comprar a los consumidores. A cobrar, perdón. Ahora, las empresas competidoras también pueden ponerse de acuerdo para limitar su producción, ¿no? Hay que recordar que a mayor oferta de un producto, el precio tiende a bajar, ¿no? Y a menor oferta de un producto, el precio tiende a subir. Entonces, si empresas que compiten entre sí se ponen de acuerdo para limitar la producción de ese producto, la teoría económica nos dice que el precio de dicho producto debería incrementarse, ¿no? Como consecuencia de este acuerdo para limitar la producción. Ahora, otra conducta que también está sujeta a la prohibición absoluta, como les mencionaba, es el reparto de clientes o el reparto de mercados, ¿no? En estos casos, las empresas se pueden poner de acuerdo, por ejemplo, para repartirse geográficamente el mercado, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos tres empresas que producen cemento. Las tres compiten entre sí, pero se ponen de acuerdo y dicen, no, a ver, tú solo vas a atender Lima Norte, yo solo voy a atender Lima Centro y tú solo vas a atender Lima Sur. De esta manera se crean una especie de monopolios geográficos, ¿no? Cada una tiene su zona y ahí nadie más se mete, ¿no? Como pueden ver, esto claramente implica una fuerte restricción de la competencia entre estas empresas que se han puesto de acuerdo, ¿no? Por último, tenemos las licitaciones colusorias,
¿no? ¿Qué es una licitación colusoria? Es cuando en el contexto de una licitación pública, de un concurso público, convocado por el Estado para adquirir un bien o contratar un servicio, las empresas postoras, en vez de competir, se ponen de acuerdo sobre qué posturas van a presentar o quién va a ganar el concurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el Estado necesita adquirir eh, un producto, por ejemplo, libros escolares, ¿no? Se presentan diferentes empresas que ofrecen libros escolares y que en principio deberían competir para darle la mejor oferta al Estado, pero en vez de competir se ponen de acuerdo y dicen, ya, tú vas a ganar este año, yo voy a ganar el próximo año y la otra va a ganar en 2 años. ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, ¿no? Se pueden autodescalificar, ¿no? Entonces, dos presentan ofertas por encima del máximo permitido y se autodescalifican, ¿no? Y gana a la que le tocaba ese año. De esta manera evitan competir, ¿no? Como pueden ver, ahí también se está suprimiendo por completo la competencia. Bueno, estas son las 4 modalidades de acuerdos entre empresas a las que se les aplica la prohibición absoluta. Como mencioné, esto implica que basta con que las empresas realicen la conducta para que ésta sea sancionable, ¿no? Como les mencionaba, incluso podría darse el caso, ¿no? De que las empresas se pongan de acuerdo para fijar un precio, para limitar la producción, o digan, nos vamos a repartir clientes, y puede ser que incluso no lleguen a concretar el plan, que solo se pongan de acuerdo, pero a la hora de la hora se echen para atrás. Bueno, el solo hecho de que hayan arribado a este acuerdo en un primer momento, por más de que no se haya ejecutado, por más de que no haya generado ningún efecto en el mercado, ya es sancionable, ¿no? Porque como resulta, creo, evidente, se trata de conductas que son muy, muy perniciosas para el proceso competitivo y que siempre van a afectar negativamente al consumidor. Entonces está completamente prohibido que entre empresas competidoras hablen de precios o intercambien precios, por ejemplo, ¿no? Como les decía, por más que esto, que llegue a un acuerdo que no se ejecute en el mercado, ya este tipo de conducta es tan riesgosa para la competencia que el solo hecho de que hayan adoptado el acuerdo ya es sancionable, ¿no? Ahora bien, también la norma establece que son estos 4 tipos de acuerdos entre empresas los que están sujetos a la prohibición absoluta, y precisa que todas las demás potenciales conductas anticompetitivas distintas de estos acuerdos están sujetas a la prohibición relativa, ¿no? Que no basta con que se demuestre que realizaron la conducta las empresas, sino que además también se tiene que demostrar que finalmente esta conducta generó efectos anticompetitivos en el mercado, ¿no? Vale mencionar que incluso la prohibición relativa se aplica a acuerdos entre competidores, pero que no tengan por objeto fijar precios, limitar la producción, repartirse mercados o concertar licitaciones, ¿no? Por ejemplo, puede haber un acuerdo entre competidores para fijar la calidad de un producto, o puede haber un acuerdo entre competidores para boicotear el ingreso de una tercera empresa a un mercado. Bueno, estos acuerdos se sujetan a la prohibición relativa. Es decir, Indecopi, si los detecta, va a tener que evaluar si es que finalmente generan o no generan un efecto anticompetitivo en el mercado, ¿no? Ahora, esto es importante porque, como les mencionaba hace un momento, existen conductas que podrían ser anticompetitivas o podrían generar una restricción a la competencia, pero que también podrían generar eficiencias o incentivar de otra forma la competencia, ¿no? O generar otro tipo de beneficios a los consumidores, ¿no? Es por ello que Indecopi, cuando se trata de posibles infracciones sujetas a la prohibición relativa, tiene que hacer un análisis un poco más extenso, ¿no? de los efectos de la conducta, para ver si es que finalmente los efectos anticompetitivos sobrepasan a los posibles potenciales efectos procompetitivos de la práctica. Ahora, sobre el tema de los cárteles. Los cárteles, en el Perú y a nivel comparado, el término cártel, perdón, se utiliza para referirse a estas 4 conductas
sujetas a la prohibición absoluta y que se sabe son muy perniciosas para el proceso competitivo y por tanto para el bienestar de los consumidores. Ahora bien, también quiero mencionar que esta clasificación, ¿no?, de conductas peligrosas sujetas a la prohibición absoluta no es arbitraria, y tampoco es algo que se nos ha ocurrido acá en el Perú. Es una clasificación que responde a la teoría económica y a numerosas investigaciones que ya han dado, realizadas en Estados Unidos, en Europa, en otros países, donde ya desde hace décadas, en Estados Unidos incluso hace más de 100 años, que se sancionan este tipo de acuerdos anticompetitivos. Bueno, en base a todas las investigaciones que se han realizado, se ha determinado que la concertación de precios entre competidores, la limitación de la producción, el reparto de clientes y las licitaciones colusorias siempre van a ser negativas para la competencia y para el consumidor, ¿no? Es casi, no vamos a decir imposible, pero es muy improbable que estas conductas puedan generar algún beneficio para la competencia o para el consumidor, ¿no? Por eso es que se encuentran sujetas a esta prohibición absoluta, porque si ya se sabe que estas conductas siempre van a generar efectos anticompetitivos, hace sentido que esto se presuma, ¿no? Ahora, no solo se presumen, sino que no, digamos que no se admite prueba en contrario, ¿no? Porque al tratarse de conductas sujetas a la prohibición absoluta, la empresa sancionada no tiene la posibilidad de alegar que el acuerdo de precios produjo alguna eficiencia o tuvo algún efecto positivo en el mercado, ¿no? Simplemente basta con que haya concertado un precio para que esto se sancione, ¿no? No hay espacio para defensas de ese tipo, ¿no? Ahora, esto para reforzar un poco el tema de los cárteles, ¿no? Como veíamos hace un momento, hay 4 modalidades: los acuerdos de precios, las limitaciones de la producción dirigidas a incrementar los precios, el reparto de mercado entre competidores y las licitaciones colusorias, ¿no? Acá tenemos a las 3 postoras que se han puesto de acuerdo para que B gane y para que A y C se autodescalifiquen. Las licitaciones colusorias, además, no hay que tomar en cuenta que no solo son perniciosas para la competencia y los consumidores, sino también para el erario público, ¿no? Porque finalmente significa que el Estado está pagando precios más altos que los precios competitivos para adquirir productos y servicios, ¿no? Y finalmente se impacta en el presupuesto público y en los impuestos que todos pagamos. Por eso es que las licitaciones colusorias son especialmente perniciosas. Ahora, como hemos visto hace un momento, al comienzo de la exposición estábamos viendo los beneficios de la competencia entre las empresas, ¿no? Que básicamente son mejores precios, mejor calidad, más innovación. Bueno, evidentemente, si las empresas concertan el precio de un producto, se reparten mercados para tener como pequeños monopolios geográficos, concertan sus posturas en licitaciones o limitan su producción, la restricción a la competencia entre las empresas que han adoptado estos acuerdos es tan fuerte que se puede llegar a eliminar la competencia entre ellas y todos estos beneficios pueden verse limitados o incluso desaparecer, ¿no? Y este grupo de empresas que ha, por ejemplo, concertado el precio de un producto por el que supuestamente compiten en el mercado, al final van a comportarse como si fueran un monopolio, ¿no? Ya no van a ser A, B y C que compiten intensamente para ofrecer mejores precios y posicionar su producto, sino que A, B y C, obviamente ocultamente, porque son los consumidores y nadie lo sabe, porque es una infracción, ¿no?, sujeta a altas multas, ocultamente se van a poner de acuerdo para en el mercado funcionar como un monopolio, ¿no? Y van a poner precios monopólicos y esos son los que van a tratar de cobrar. Ahora, como mencionaba hace un rato, no existen justificaciones a los cárteles, ¿no?
a estos acuerdos de precios, producción, reparto de clientes y licitaciones colusorias, debido a que están sujetos a la prohibición absoluta, ¿no? Por su especial daño, las empresas no pueden emplear ninguna justificación para sustentar por qué hicieron la práctica y que se las exonere, por ejemplo, de responsabilidad o no se las multe, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos que las empresas, de supuestas justificaciones que las empresas emplean para decir por qué concertaron precio. En muchos casos han dicho que lo que acordaron era un precio justo, que en realidad estaban protegiendo a la industria, que si no se hubieran puesto de acuerdo en el precio o en repartirse los mercados, hubieran quebrado, que la competencia era tan fuerte que era destructiva, así que había que relajarla, que el listado de precios que compartieron entre ellas solo era referencial, que el acuerdo finalmente no afectó los precios, ¿no? Como mencionábamos hace un rato, incluso si el acuerdo no se ejecuta y no tiene un impacto en los precios, ya el solo hecho de que las empresas hayan arribado de su acuerdo ya es una conducta sancionable. También en línea de lo que acabo de señalar, ¿no? Dicen, llegamos a conversar, pero en la práctica nadie cumplió lo acordado. Bueno, basta con que conversen sobre precios y sobre concertarlos para que ya se configure una infracción. O yo necesitaba aumentar mi bono de fin de año. Este tipo de justificaciones han sido alegadas por las empresas en diferentes casos, que han sido sancionados en el pasado por Indecopi, pero ninguna de estas justificaciones es válida, ¿no? Porque como hemos visto, se trata de conductas especialmente perniciosas que no generan ningún beneficio para la competencia, para el mercado, para los consumidores, y que por lo tanto se encuentran sujetas a la prohibición absoluta, sin que se admita justificación alguna a su realización. Bueno, ya hemos visto por qué es importante la libre competencia en los mercados. También hemos visto en qué consiste en qué consisten los cárteles y por qué son tan perniciosos para los mercados y para la sociedad en su conjunto. Y ahora quiero tratar un tercer tema vinculado a los anteriores, ¿no? Y es con qué herramientas cuenta el Indecopi para detectar los cárteles, los famosos cárteles. Bueno, como mencionábamos, se trata de infracciones que se configuran por su simple realización. Además, se trata de conductas que, al menos en el caso del Perú, ya están prohibidas desde hace bastantes años, unos 30 años más o menos. Se trata de conductas que no admiten justificación y a las que además se les pueden aplicar multas muy altas, ¿no? Se pueden aplicar incluso multas de hasta el 12% de los ingresos de la empresa que realizó la infracción. No de sus utilidades, sino de sus ingresos, ¿no? Que puede ser mucho dinero para una empresa. Ahora, por esta razón es que ya las empresas en el mercado peruano saben que no pueden concertar precios o realizar una serie de acuerdos entre ellas. Saben que está completamente prohibido, ¿no? Ahora, ¿qué implica que las empresas tengan este conocimiento? Que recurran a mecanismos para ponerse de acuerdo, que implique que no dejen muchos rastros, muchas pruebas, mucha evidencia de lo que han hecho. Y dos, que si se generan este tipo de pruebas, este tipo de evidencia, las empresas tengan fuertes incentivos para intentar ocultarlas o destruirlas, ¿no? Para que de esta manera el Indecopi no identifique la existencia del cártel, ¿no? Ahora, es por esa razón, acá les he puesto unas imágenes, ¿no? Parece anecdótico, pero ocurre. Por ejemplo, en el caso de Chile, hubo una investigación porque aparentemente las empresas avícolas habían concertado el precio de los pollos, y la autoridad descubrió que las empresas habían tirado celulares y computadoras al río porque ahí estaba la evidencia, ¿no? Entonces, como les decía, puede sonar anecdótico, pero sí, las empresas hacen hasta lo imposible para destruir la evidencia de que han incurrido en este tipo de conductas, porque saben que están prohibidas y porque saben que les pueden poner multas muy altas, ¿no?
Ahora, ¿qué implica esto? Que para las autoridades de competencia en todo el mundo, no solo para el Indecopi, es muy difícil atrapar cárteles. Entonces, estas herramientas no se han inventado en el Perú, no se han inventado en otros países que ya tienen muchos más años de experiencia en este tema, y nosotros las hemos recogido porque han demostrado ser bastante útiles para la detección, desarticulación y sanción de los cárteles. Una primera herramienta que quiero mencionar y que es muy importante son las visitas de inspección, ¿no? Bueno, una visita de inspección, creo que su propio nombre, el término lo dice, ¿no? Es cuando la autoridad va a las oficinas, a la planta de una empresa y realiza una inspección, ¿no? Ahora, por ejemplo, como puede ser una inspección laboral, tributaria, ambiental, de diferentes tipos. Bueno, Indecopi tiene facultades legales, tiene los poderes para realizar este tipo de visitas de inspección, con la finalidad de identificar indicios o pruebas de la realización de una eventual conducta anticompetitiva, ¿no? Ahora, es importante remarcar que estas visitas no son anunciadas, son de sorpresa, porque si fueran anunciadas, evidentemente la empresa tendría tiempo para esconder, eliminar las pruebas que pudieran existir. Son de sorpresa y en el marco de estas visitas, el Indecopi además tiene una serie de facultades para, por ejemplo, ¿no? Copiar documentos, requerir documentación, copiar archivos electrónicos, porque muchas veces las empresas se comunican para coordinar sus precios o su producción a través de correos electrónicos, ¿no? Entonces el Indecopi está facultado para copiar todo esto, ¿no? Y incluso también para entrevistar a los funcionarios que se encuentren ahí. Indecopi no solo tiene estas facultades, sino que hoy en día cuenta con las capacidades técnicas para poder, por ejemplo, recuperar correos electrónicos que han sido eliminados o destruidos en una computadora. Bueno, ahora el Indecopi tiene la capacidad, tiene determinados programas muy avanzados que permiten recuperar esos correos. Ahora, quería comentarles que en el año 2020 se aprobaron los lineamientos de visitas de inspección, ¿no? Estos lineamientos delimitan con mayor precisión cuáles son los deberes de Indecopi, las facultades con las que cuenta Indecopi al realizar estas visitas de inspección, y también delimita cuáles son los derechos y los deberes de las empresas. Con esto se busca generar mayor predictibilidad jurídica y que estas visitas sean eficaces, pero se realicen a su vez con respeto a los derechos de las empresas. Para quien esté interesado en mayor información sobre este tema, bueno, estos lineamientos están colgados en la web del Indecopi, ¿no? O incluso en Google pueden poner lineamientos de visitas de inspección 2020 y les va a salir el documento. Es muy completo, yo se lo recomiendo a quien esté interesado en este tema. Ahora, ya hemos visto las visitas de inspección, ¿no? Sin embargo, como mencionábamos al comienzo, las empresas saben que cuando concertan precios o incurren en algún otro tipo de cártel, saben que están incurriendo en una infracción, saben que les pueden caer grandes multas, entonces van a buscar todas las formas de no dejar pruebas o de eliminar las pruebas, ¿no? Entonces, incluso con visitas de inspección sorpresa y con todos los poderes que Indecopi tiene como autoridad de defensa de la competencia, incluso con todo ello es difícil detectar cárteles y sancionarlos, ¿no? Por ello es que, bueno, nuevamente, esto no se ha inventado en el Perú, esto es una herramienta muy empleada en Estados Unidos, en Europa, en México, Chile, Brasil, en muchos países para detectar, desarticular y sancionar cárteles. Ha demostrado ser una herramienta muy, muy poderosa, y es el programa de clemencia, ¿no? Me imagino que por todos los temas políticos y recientes, muchos hemos escuchado el término
colaborador eficaz, ¿no? En el marco de eventuales delitos. Bueno, un colaborador eficaz es una persona que ha participado del delito y que tiene alguna prueba, que va donde el fiscal, colabora con el fiscal, y a cambio de ello se le puede reducir la pena. Me parece que en el ámbito penal incluso hay algunos delitos donde te pueden exonerar de la sanción si es que tú colaboras con la autoridad. Bueno, el programa de clemencia es, digamos que es la versión del colaborador eficaz en el mundo de las conductas anticompetitivas, ¿no? Lo que establece el artículo 26 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas es que esto es importante, no tiene que ser antes del inicio de un procedimiento administrativo sancionador, si antes de que se inicie este tipo de procedimiento, una persona le da a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. La Secretaría Técnica es como el fiscal, digamos, que ve este tipo de casos, el que instruye este tipo de procedimientos sancionadores. Si una persona le da a la Secretaría Técnica pruebas que ayuden a detectar y acreditar la existencia de un cártel, así como a sancionar a las empresas que han participado, por más que esta empresa también haya participado del cártel, se la va a exonerar de la multa impuesta al final del procedimiento, ¿no? De esta manera, las empresas que son parte por ejemplo, un acuerdo de precios, saben que cualquiera de las otras empresas que también forma parte del acuerdo, en cualquier momento puede ir a la autoridad a delatarlas. Y que tiene todos los incentivos para hacerlo porque a esta no se le va a aplicar la multa, ¿no? Que pueden, como les decía, pueden ser multas muy altas. Entonces, de esta manera, el programa de clemencia no solo constituye una herramienta que permite detectar muchos cárteles. De hecho, en los últimos años han habido muchos casos que han sido iniciados en el Indecopi gracias a este programa. Sino que además le quita estabilidad a los cárteles, hace que sea menos probable que se forme un cártel. ¿Por qué? Porque como las empresas saben que en cualquier momento cualquiera de las otras competidoras que está coludida con ellas puede ir a la autoridad, la conducta se vuelve más riesgosa, ¿no? Si no existiera este programa de clemencia, la empresa A, la empresa B y la empresa C podrían concertar el precio de un producto y estarían tranquilas porque saben que ninguna va a ir a donde el Indecopi a confesar, porque va a confesarse ella también la van a multar. Pero bueno, con este programa, el Indecopi le garantiza a esta empresa que va a acusar a las otras que a ella, si colabora y si le da pruebas, no se le va a poner la multa, ¿no? De esta manera se genera un fuerte incentivo para que la empresa colabore con la autoridad, ¿no? Entonces, como hemos visto, gracias al programa de clemencia no solo se detectan y desarticulan muchos más cárteles, sino que incluso se previene, se hace menos probable su formación, ¿no? Ahora, también quiero mencionar que este programa ha sido polémico, porque claro, mucha gente dice, oye, pero le estás dando de alguna manera un premio a una empresa que ha hecho algo que es muy negativo para la competencia para los consumidores, para el mercado. Bueno, frente a ello lo que se dice es que la experiencia comparada, no solo en Perú, ha demostrado que esta es la herramienta más poderosa con la que cuentan las agencias de competencia para detectar y desarticular cárteles, ¿no? Finalmente, nuestro objetivo como agencia de competencia no es poner multas, es proteger la competencia. Entonces, si a través de este programa se logra desarticular cárteles y se forman menos cárteles, finalmente sí se está consiguiendo el objetivo, ¿no? Ahora, al igual que en el caso de las visitas inspectivas, el programa de clemencia también tiene una guía que es de agosto de 2017. Esta guía también está en internet, la pueden buscar ahí o en la página del Indecopi. Se detallan los requisitos para que una empresa pueda acogerse a este programa y sea exonerada de la multa.
Ahora, además del programa de clemencia, también en el Perú tenemos el programa de recompensas. Esto sí no es tan común a nivel comparado, pero me parece que es en el Reino Unido, en Corea del Sur y en algunos otros países donde se ha aplicado este mecanismo de persecución de cárteles, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que establece nuestra norma? Que la Secretaría Técnica, que como les decía es una especie de fiscal que ve estos casos, puede puede otorgar recompensas económicas a favor de las personas naturales que le brinden información determinante para detectar, investigar y sancionar infracciones sujetas a la prohibición absoluta. Como mencionábamos, ¿no? Las infracciones sujetas a la prohibición absoluta son los famosos cárteles, ¿no? Los acuerdos entre competidores de precios, producción, reparto de mercados o licitaciones colusorias. Entonces, si se trata de una de estas conductas y un trabajador, por ejemplo, una empresa, tiene acceso a pruebas de que la empresa está coludiéndose con su competencia, este trabajador puede ir al Indecopi, aportar estas pruebas. Evidentemente existen una serie de mecanismos para garantizar que su identidad se mantenga en reserva, ¿no? Y si con estas pruebas, esta información, finalmente el Indecopi sanciona a las empresas que se cartelizaron, la persona que dio las pruebas, que dio la información, puede recibir una recompensa monetaria, ¿no? Esto es algo que no mencioné cuando estábamos viendo el programa de clemencia, pero en el caso del programa de clemencia también se mantiene bajo reserva la identidad de la empresa que delató a las otras, ¿no? Bueno, que se delató a sí misma y a las otras. Es muy importante el tema de la confidencialidad, ¿no? Porque si no se podrían reducir mucho los incentivos para que las empresas, o en este caso las personas naturales, se acojan a este tipo de programas. Por eso es muy, muy importante que todo se mantenga bajo reserva. Ahora, sobre el programa de recompensas, también se han aprobado, para los interesados, se han aprobado lineamientos en diciembre de 2019, ¿no? Estos también los pueden encontrar en internet o en la web del Indecopi. Ahí se detallan pues, los requisitos para que una persona pueda obtener la recompensa en caso tenga pruebas de que se está realizando una conducta de este tipo, ¿no? Bueno, finalmente, ya luego de los diferentes temas que hemos visto, quería mencionar algunos casos que han sido resueltos por casos relativos a cárteles, ¿no? Acuerdos anticompetitivos entre empresas que han sido resueltos en los últimos años por el Indecopi. Me estoy centrando en casos del sector salud porque me parece que son, bueno, por el contexto que hemos vivido, me parece que son especialmente pertinentes y porque además se trata de un mercado o un sector que es especialmente sensible a este tipo de conductas, ¿no? Porque finalmente sobre lo que se está impactando es sobre el precio de productos y servicios o la calidad de productos y servicios que tienen que ver con la salud de las personas, ¿no? Por eso he decidido enfocarme en estos casos. Salvo el último, que es un caso que corresponde a otro tipo de mercado y que, bueno, que tuve la oportunidad de ver y por eso quería contarles con un poco más de detalle. Bueno, en primer lugar tenemos el caso de oxígeno medicinal. Este caso fue resuelto en segunda instancia en el 2003. Les cuento un poco, ¿no? El mercado de oxígeno medicinal, ¿no? Que es el oxígeno que se utiliza en las clínicas, en los hospitales para los pacientes. La demanda de oxígeno medicinal a nivel nacional en el año 2002, que es la época en la que se realizó la conducta anticompetitiva, era una demanda que está totalmente concentrada en el Estado, ¿no? Los privados, las clínicas y otros centros de salud demandaban el 11% del oxígeno medicinal a nivel nacional, mientras que el MINSA y de Salud demandaban el 89% del oxígeno medicinal a nivel nacional. Es decir, el Estado era de lejos el principal comprador de oxígeno, ¿no? Bueno, como se trata del Estado, para adquirir este bien, el oxígeno medicinal, el Estado tiene que realizar licitaciones públicas.
¿no?, a la que se presentan las empresas y compiten para ver quién es la que finalmente provee el oxígeno medicinal a un mejor precio y calidad, ¿no? Ahora, también sobre las características del mercado de oxígeno medicinal, ¿no? Acá se puede ver cómo evolucionó este mercado del año 99 al 2006. En el año 99 únicamente había 3 agentes que concentraban el 100% de la producción de oxígeno. En el año 2006, estos 3 agentes aún concentraban más del 85% del mercado, ¿no? Es decir, era un mercado bastante concentrado. ¿Qué es lo que ocurrió? Estos 3 agentes, que eran los que, como hemos visto, producían más del 85% del oxígeno medicinal a nivel nacional, que eran Praxair, AGA y Messer, se pusieron de acuerdo para repartirse el mercado de procesos de selección convocados por eSalud para la adquisición de oxígeno medicinal a nivel nacional, ¿no? Entonces, vamos a ver en un mapa a continuación que eSalud dividía el mercado nacional en norte, centro y sur, y oriente, y de acuerdo con ello es que realizaba sus concursos públicos, ¿no? Entonces lo que hicieron Praxair, AGA y Messer fue decir, bueno, ya ahora tú vas a ganar en el norte, yo voy a ganar en el centro y tú vas a ganar en el sur, ¿no? Entonces se iban turnando. ¿Y qué es lo que hacían para que funcione este acuerdo? Las empresas que tenían que perder, de acuerdo con lo que habían concertado, ofertaban precios por encima del valor referencial. Y esto implicaba que se autodescalificaba, ¿no? Porque el valor referencial máximo es un tope que si uno pasa, se autodescalifica, ¿no? Entonces, lo que hacían era se autodescalificaban y dejaban que la otra gane. Este patrón se repitió durante años en las mismas zonas geográficas. Y por eso fue que a eSalud ya le extrañó, ¿no?, que sea siempre la misma empresa que ganaba siempre en el mismo lugar y que las otras dos siempre perdían, y que además no solo perdían, sino que ellas mismas presentaban valores que estaban por encima de lo permitido, ¿no?, como que se autoeliminaban. A eSalud le llamó mucho la atención y le pasó toda la información y las pruebas con las que contaba el Indecopi, que realizó una investigación y finalmente determinó que, en efecto, estas 3 empresas de oxígeno medicinal se habían repartido el mercado, ¿no?, durante años, y les impuso las multas correspondientes. Este caso fue confirmado en segunda instancia y ha sido confirmado en todas las instancias a nivel judicial. Ahora, un segundo caso vinculado al sector salud, me parece que fue muy Estimados participantes, denos un momento, estamos realizando la reconexión con el expositor. Gracias. Y denos unos minutos que estamos realizando la reconexión con el expositor. Gracias. Correcto, Andrés. Discúlpeme que acabo de tener un pequeño problema con mi conexión. Ya estoy acá de regreso. Voy a volver a compartir mi presentación en la diapositiva en la que nos quedamos. Ya, bueno, les estaba contando un poco sobre el caso del cártel de las farmacias, ¿no?
En esta oportunidad lo que ocurrió fue que las diferentes cadenas de farmacias, sobre todo las de retail moderno, concertaron el precio de una serie de productos que vendían. Ahora, este caso fue muy particular, porque para lograr coordinar los precios de estos productos, las cadenas de farmacias no se comunicaban entre ellas directamente, no es que entre ellas intercambiaban correos o demás, sino que se comunicaban a través de sus proveedores, que eran los distribuidores y los laboratorios de estos productos. Es decir, los proveedores, que son los distribuidores y los laboratorios, en este caso actuaron como intermediarios, ¿no? Que facilitaron que las diferentes cadenas de farmacias intercambien información sobre sus precios a través de ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, Pasa le decía al laboratorio Roche, el precio de la aspirina, no sé, debería ser 5 soles y Roche le reenviaba esta información de FASA a Incafarma, ¿no? Entonces así Incafarma le devolvía la respuesta y le decía, sí, 5 soles está bien. Entonces no era que FASA hablaba con Incafarma, sino que el laboratorio Roche facilitaba la coordinación de precios entre ellos. Ahora, esto también es ilegal, ¿no? Un distribuidor no puede facilitar un acuerdo de precios entre otras empresas, ¿no? Ahora, en este caso es importante mencionar que Indecopi encontró evidencia tanto de comunicaciones, en especial correos electrónicos, como evidencia económica, ¿no? Que eran series estadísticas de precios que se encontraban en línea con los correos, ¿no? Y que mostraban que sí, pues que en efecto se llevaron a la práctica estos acuerdos de precios. Como les mencionaba, este fue un cártel de precios de características muy particulares, porque no es que las cadenas interactuaron directamente entre ellas para concertar el precio de este grupo de productos, sino que le enviaban la información a los laboratorios, a sus proveedores, y estos a su vez le enviaban la información a las otras, ¿no? Es decir, actuaban como facilitadores del cártel. He puesto a modo de ejemplo uno de los correos que fue valorado por el Indecopi para acreditar la conducta, ¿no? Este es del laboratorio Alvis. Como les mencionaba, los laboratorios eran los facilitadores, y les decía a las de Arcángel, que era una cadena que ya había coordinado con las otras cadenas, y que se iba a hacer un alza de precios de 5%, y que esperaba la colaboración de siempre, ¿no? Se identificaron varios correos de este tipo en los que se podía ver con claridad que los laboratorios habían facilitado este acuerdo de precios entre las cadenas de farmacias, ¿no? Y este es un gráfico que muestra que hubo un alineamiento de precios, ¿no? Que en un primer momento había ciertos desvíos y luego estos ya no se produjeron. Ahora, un tercer caso vinculado al sector salud que quería comentar es el caso de los centros de hemodiálisis, que se resolvió en segunda instancia en el 2018. Bueno, para dar un poco de contexto, ¿no? Salud contrataba a clínicas privadas para que provean el servicio de hemodiálisis a sus asegurados, ¿no? Como pueden ver en este gráfico, los hospitales de salud no se daban abasto para darle el servicio de hemodiálisis a los asegurados, sino que únicamente podían atender el 40% de la demanda. Y el otro 60% de la demanda por servicios de hemodiálisis de los asegurados de salud era provisto por centros privados, ¿no? Y para contratar los servicios de estos centros, como de salud es entidad pública, se realizaban concursos públicos, ¿no? Donde los centros de hemodiálisis presentaban sus ofertas. Ahora bien, en este contexto, estos centros privados de hemodiálisis que competían en estos concursos se pusieron de acuerdo entre ellos para, ante los requerimientos que Salud formulaba, Salud le pedía información a los privados para ver cuál supuestamente debía ser el valor referencial del concurso para contratar el servicio de hemodiálisis.
ante los requerimientos de salud, lo que le pedía salud a los centros de hemodiálisis eran sus costos, ¿no? Entonces, en función de estos costos, de salud decía, bueno, el valor referencial, que funciona como una especie de precio en estos concursos, debería ser tanto. Entonces, como los centros de hemodiálisis consideraban que este precio, este valor referencial que salud establecía en los concursos, era muy bajo, ellos querían que sea más alto, entonces se pusieron de acuerdo entre ellos para que cuando salud les pidiera esta información sobre sus costos, le presentaran información con valores concertados, ¿no? Esto fue lo que llamó la... y también es importante mencionar que de acuerdo con el marco legal que estaba vigente, estas cotizaciones que Salud les pedía a los centros de hemodiálisis eran uno de los principales insumos que Salud usaba para fijar el valor referencial que iba a aplicar en estas licitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Salud le pidió estas cotizaciones de sus costos a un montón de centros de hemodiálisis y misteriosamente todos los costos coincidían, ¿no? Entonces, esto llamó la atención del Seguro Social porque cómo podía ser que todos tuvieran los mismos costos, ¿no? Entonces le presentó esta información a Indecopi porque consideró que podía ser un indicio de que los centros se habían coludido al presentarle esta información. Bueno, acá Indecopi investigó y encontró correos. Encontró correos que daban cuenta de que efectivamente los centros de hemodiálisis se habían puesto de acuerdo para presentarle costos inflados de salud y que de esa manera el valor referencial de los concursos se incremente. Ahora, es importante mencionar que como de salud igual no elevó el valor referencial porque ya le pareció extraño todo esto y no utilizó estos costos. Lo que los centros de hemodiálisis hicieron también de forma concertada fue abstenerse de presentarse a los concursos. Entonces, como ningún centro se presentaba, Salud los tenía que declarar desiertos. Lo que ellos buscaban a través de esta práctica era de alguna manera forzar a Salud a elevar el valor referencial, ¿no? Bueno, esto también fue un cártel sancionado por Indecopi. Lo que les acabo de comentar, ¿no? Que debido a que Salud no utilizó las cotizaciones que presentaron, los centros de hemodiálisis se pusieron de acuerdo para abstenerse de participar en las licitaciones convocadas. De esta manera esperaban que Salud se vea forzada a usar sus cotizaciones y forzada a elevar el valor referencial. Si bien no tuvieron éxito, sí fueron sancionadas por el Indecopi. Ahora, este es un último caso sobre el que les quería comentar, que este no está vinculado al sector salud, y de hecho me parece que es un caso interesante porque se dio en el contexto de un cártel global, ¿no? Hay empresas transnacionales que operan a nivel global y por lo tanto pueden haber conductas anticompetitivas que también se dan a nivel global, ¿no? Este caso fue resuelto en segunda instancia hace no tanto tiempo, en el año 2020. Ahora les quiero contar un poco sobre el mercado involucrado en este caso. Se trató del transporte marítimo internacional de carga rodante. ¿Qué es carga rodante? Básicamente autos, camiones, ¿no? Es el transporte internacional de vehículos, denominado transporte car carrier. Ahora, es importante señalar que este tipo de transporte tiene características muy especiales, ya que transportar vehículos, o sea, no se puede usar cualquier nave, cualquier barco para transportar vehículos, sino que se trata necesariamente de barcos especiales, ¿no? Habilitados para esta finalidad. Además, suelen ser viajes de una sola ruta, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, Perú importa autos de Japón, porque Japón produce autos, pero Japón no importa autos de Perú, porque Perú no produce ni exporta autos, ¿no? Entonces, cuando se importan automóviles japoneses, los barcos que vienen al Perú, de aquí no se llevan nada, ¿no? Entonces son viajes de una vía. Y con naves especializadas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que determinó el Indecopi, ¿no? Lo que se verificó fue que las empresas imputadas, que son las que aparecen en esta lista,
habían incurrido en prácticas colusorias horizontales, es decir, se habían puesto de acuerdo entre competidores para repartirse las cuentas de transporte de vehículos entre 2001 y 2012. Una cuenta era una marca de vehículo, ¿no? Entonces, lo que estas empresas, CMC, CCAB, Eucor, Kawasaki, MOL y Nippon Yusen Kabushiki hicieron fue ponerse de acuerdo para que cada una se quede con determinadas marcas, ¿no? Entonces esto solo lo digo como ejemplo, pero por ejemplo CMC, la chilena, solo transportaba Volkswagen. CCAB no iba a competir con ella por llevar los vehículos de Volkswagen, le iba a respetar esa marca, ¿no? Y así entre todas, cada una tenía sus marcas, y todas estaban de acuerdo para que a esas se les respeten esas marcas y nadie compita para quitarse. Bueno, aquí pueden ver las multas que se impusieron en primera instancia, ¿no? No son bajas. A CCAB se le impuso una multa de 14.000 UITs, aunque me parece que son como 60 millones de soles hoy en día. Ahora, como les mencionaba, esta fue una práctica a nivel global, ¿no? No es algo que solo se hizo en el Perú. Entonces, lo que la comisión pudo acreditar en base a las pruebas y a que este caso también fue sancionado en diferentes países, como Estados Unidos, Japón o Alemania, lo que pudo verificar la comisión fue que existió un sistema global, un entendimiento coordinado entre las navieras a nivel internacional, dirigido a que se garanticen entre ellas el respeto de sus diferentes cuentas, ¿no? Una cuenta era un contrato para transportar carga rodante de un fabricante en una ruta específica. Eso no lo detallé hace un momento, ¿no? Una cuenta no solo era una marca de vehículo, sino que era transportar esa marca, Toyota, por ejemplo, en una ruta específica. Entonces era Toyota en la ruta Japón-Chile, o Toyota en la ruta Japón-Los Ángeles. Ya. La cuenta era la marca y la ruta, y eso es lo que ya se respetaba, ¿no? De esta forma aseguraban no disputarse cuentas de titularidad ajena, así como el respeto de sus cuentas propias, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasaba? Era como, yo te respeto la cuenta, porque yo sé que tú me vas a respetar la mía, ¿no? Entonces todas estaban de acuerdo en ello. Pero todas nos respetamos las cuentas entre todas, y así mantenemos las que ya tenemos, no competimos y podemos mantener precios altos. Ahora, la comisión pudo verificar, ¿no? que estas coordinaciones se dieron entre altos funcionarios de estas empresas navieras. Y estas coordinaciones se dieron a través de comunicaciones que tuvieron como objetivo asegurar la vigencia de este sistema en los procesos de licitación convocados por los fabricantes o consignatarios. Porque, ¿qué pasa, no? Las marcas, los fabricantes de autos como Nissan, Toyota, Mercedes, hacían sus propios procesos de licitación para convocar a la naviera que les iba a transportar los vehículos en una determinada ruta. Entonces, ¿qué pasaba? Que las navieras ya se habían puesto de acuerdo para que una, que era la titular, entre comillas, de la cuenta, sea la que gane estos procesos de licitación, ¿no? Entonces las otras o no se presentaban o se autodescalificaban. Ahora, en el caso del Perú, se vio que estas prácticas tuvieron un impacto entre 2001 y 2012, ya que varias de las cuentas que se respetaron entre las navieras tenían a los puertos peruanos como uno de sus destinos, ¿no? Es decir, fue una conducta que tuvo un impacto en el mercado nacional. Aquí les quería mostrar un resumen de los diferentes episodios y las diferentes cuentas que fueron respetadas por las navieras, ¿no? Por ejemplo, se acreditó que en el caso de las rutas de Norteamérica a Perú, ¿no? Estados Unidos, México a Perú, en el caso de la marca Ford, NYK y la otra empresa le respetaron esta cuenta a CSAB. Y así con varias marcas, ¿no? Donde unas le respetaban la cuenta a la otra, durante diferentes periodos de tiempo. Como pueden ver, esto involucró a los vehículos de las marcas Ford, Chrysler, Toyota, Nissan, General Motors, Volkswagen, Kaufman.
También hubo episodios de reparto en las rutas de Europa a Perú, con las marcas Renault Nissan, Toyota, Toyota Motor Europa y Kaufman Daimler. Y por último, en la ruta hacia Perú, ¿no? Con las marcas Sanyong, Indumotora, General Motors, Maruti, que es Suzuki, Mazda, Hino, que es Toyota, e Iveco. Ahora, las empresas en este caso apelaron, 3 de las empresas apelaron la resolución de la primera instancia, y la Sala de Defensa de la Competencia confirmó las sanciones que fueron impuestas, ¿no? Acá pueden ver los montos de las multas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Entiendo que ahora se daría inicio a una ronda de preguntas sobre este tema. Efectivamente, Andrés, te voy a pasar las preguntas realizadas por los participantes. A ver, estoy acá leyendo la primera pregunta. Un momento, por favor. Es un poco larga. A ver, acá hay una primera pregunta, ¿no? Me comentan que el combustible en Cusco proviene de Pisco o de Lima. Y que el combustible tiene un costo... perdón, sí, no. Pensaba que eran las preguntas del chat, pero me las acaban de enviar por acá. Perdón, ya. A ver, la primera pregunta que me han remitido es: si 2 kioscos acuerdan ofrecer los mismos precios, ¿se puede considerar colusión horizontal pese a que no tienen posición de dominio? La respuesta es sí. No, en el caso de los acuerdos entre empresas, de la colusión horizontal, como hemos visto durante la presentación, no es un requisito que estas empresas tengan poder de mercado, ¿no? Ello a diferencia de un caso de abuso de posición de mercado, de abuso de posición de dominio. En esos casos sí es un requisito que la empresa tenga mucho poder de mercado, que tenga posición de dominio, ya que si no, su conducta no restringiría la competencia, ¿no? Pero en el caso de un acuerdo de precios, la competencia siempre se va a reducir, ¿no? Por más que sea entre agentes pequeños. Bueno, la competencia entre ellos se reduce. Entonces, por más que sean pequeñas bodegas, siempre que sean agentes económicos independientes, sí se va a considerar que se trata de una conducta ilícita, ¿no? No importa el tamaño, no importa el contexto. Los competidores no pueden conservar precios. Ahora, es una segunda pregunta. Indecopi es competente para ver temas de libre competencia en todos los ámbitos. ¿Cómo es el tratamiento con el tema de servicios públicos y organismos reguladores? Es interesante esta pregunta. A ver, en primer lugar, quiero precisar que si bien Indecopi es competente para ver temas de potenciales infracciones a la libre competencia en todos los mercados, en el Perú hay una excepción, que son los mercados de telecomunicaciones. En el caso de los mercados de telecomunicaciones, las conductas anticompetitivas son perseguidas y sancionadas por el OCIPTEL, ¿no? Que es el regulador en materia de telecom. No por el Indecopi, es la única excepción. Ahora, me preguntan cómo es el tratamiento con el tema de los servicios públicos. Ahí hay que hacer una distinción, ¿no? Si se trata de una conducta potencialmente infractora vinculada a un servicio público que tiene que ver con la competencia, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre que entre empresas de prestación de servicios de salud concerten un precio. Bueno, eso lo va a ver Indecopi, ¿no? El competente para ver temas
en materia de competencia es justamente el INDECOPI, que es la autoridad de competencia. Ya, si estas empresas del sector salud no es que han concertado un precio, sino que han infringido la normativa de atención a los usuarios de salud, ahí INDECOPI no va a ser competente, ¿no? Ahí la competente sería su salud. O igual en el caso, no sé, se me ocurre de infraestructura de transporte, ¿no? Si una empresa realiza alguna conducta que afecte la competencia, que pueda hacer una infracción a la competencia, ahí se va a aplicar, ahí va a intervenir el INDECOPI. Pero si es una infracción a un tema, no sé, se me ocurre de seguridad y salud o de usuarios, el que intervendría sería el OSITRAN, ¿no? A ver, cabe la posibilidad de que la empresa inicie acciones legales contra la persona que ofreció medios probatorios que acreditan supuestos de colusión, dado que vulneraría la reserva de información y confidencialidad establecida en el contrato de trabajo. Esa información usualmente la tiene personal de confianza o directivo, y si es revelada, se puede determinar de dónde salió. A ver, es una pregunta compleja. Mira, yo no soy especialista en derecho laboral, pero tengo entendido que por tratarse de información relativa a una infracción, y además a una infracción de este tipo, el deber de confidencialidad respecto del empleador no llegaría hasta ahí. O sea, el empleador no te puede obligar a mantener reserva respecto de conductas ilícitas, ¿no? Ahora, sobre el tema se puede determinar de dónde salió, o sea, si bien, como he mencionado, en el programa de recompensas se resguarda la confidencialidad de la persona que está colaborando, bueno, o sea, siempre puede existir alguna posibilidad de que la empresa infiera qué es lo que ha pasado o qué sé yo. Pero justamente es por eso que el programa de recompensas busca darle a la persona que dio la información montos que no son nada desdeñables, ¿no? O sea, me parece que pueden llegar a ser hasta 400.000 soles dependiendo de las pruebas que se hayan aportado y de la gravedad de la conducta reportada, ¿no? Bueno, casos reales de colusión de precios en el Perú y qué sanción se aplicó. Bueno, ahora hemos visto una serie de casos del sector salud. Hemos visto el caso de las navieras que se repartían las cuentas para transportar vehículos. También les puedo comentar sobre otros casos, ¿no? En los años 90, un primer caso emblemático que tuvimos en el Perú fue el caso del precio del pollo. Las avícolas concertaron el precio del pollo durante años. También tenemos el caso del SOAT, del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que creo que en ese momento eran 3 o 4 aseguradoras concertaron el precio. Luego también en los últimos años hemos tenido muchos casos vinculados al sector combustibles. Se concertó el precio del balón de GLP, se concertó el precio del GNV vehicular, se concertó el precio me parece que del GLP vehicular también en Chiclayo, en Chimbote. Luego tenemos un caso que fue iniciado como consecuencia de una solicitud de clemencia. En ese caso, la empresa que solicitó clemencia renunció a la confidencialidad, ¿no? Le informó a la opinión pública lo que había hecho. Entre otros casos, ¿no? Hemos visto muchos casos. Bueno, les comentaba el caso de la clemencia. Ese fue un caso de papel higiénico, ¿no? Entre Kimberly Clark y Protiza. Durante casi 10 años concertaron el precio del papel higiénico. Y entre otros muchos casos. La verdad que hay varios. Ahora, otra pregunta es, ¿en la práctica el INDECOPI puede realmente controlar las fusiones y adquisiciones de empresas? ¿Podría dar un ejemplo real posterior a la aplicación de la Ley de Control de Antimonopolios? Bueno, escapa un poco al tema de la presentación, el tema de control de fusiones, ¿no? Porque no he entrado mucho a eso, pero bueno,
Una respuesta rápida sería que, bueno, sí, o sea, tenemos en una política de competencia, tenemos dos mecanismos, ¿no? El ex post, que es sancionar conductas anticompetitivas, y el ex ante, que es controlar las operaciones de fusión, de concentración entre competidores o entre agentes económicos, para que antes de que se realicen estas operaciones, Indecopi las autorice o las sujete a condiciones que garanticen que estas no sean anticompetitivas, o en un caso extremo en el que vea que no hay forma de que no se restrinja la competencia, Indecopi las prohíba, ¿no? Antes de hasta hace 4 años, me parece, el Perú era uno de los pocos países en los que lamentablemente no contábamos con una ley de control de fusiones, de control de concentraciones. Entonces, antes sí podía darse el caso de que empresas, por ejemplo, concerten precios, sean sancionadas y luego se fusionen entre ellas, ¿no? Y se vuelvan y se concentren, ¿no? Ya no tienen que concertar precios porque ahora pasan a ser un solo agente, ¿no? Pero hoy en día, con la normativa de control de fusiones, eso ya no debería ocurrir, ¿no? Esta norma me parece que entraba en vigencia hace ya casi 2 años y ya han sido varias operaciones las que han sido evaluadas por la autoridad. Una diferencia clara entre prohibición absoluta y relativa. Bueno, como les decía, ¿no? Absoluta significa basta con que se configure la conducta para que sea sancionable. Relativa es, no, Indecopi tiene que demostrar que se realizó la conducta y además tiene que demostrar que esta tuvo efectos anticompetitivos en el mercado, ¿no? Entonces, un ejemplo sería un acuerdo de precios, ¿no? Un acuerdo de precios, entre empresas competidoras, como hemos visto, siempre va a estar sujeto a la prohibición absoluta. Es decir, basta con que las empresas se pongan de acuerdo para que esto sea una infracción y sea sancionable. No importa si a la hora de la hora las empresas no ejecutaron el acuerdo, no importa si no hubo efectos, ¿no? Basta con que las empresas se pongan de acuerdo, que Indecopi encuentre un correo donde resulta claro que había este tipo de acuerdo entre competidores para que eso ya sea una infracción y se pueda sancionar. Diferente sería un caso, por ejemplo, de un acuerdo vertical, ¿no? Un acuerdo entre una empresa productora y una empresa que distribuye el producto que ésta produce, por ejemplo, un acuerdo de exclusividad, ¿no? Que la empresa productora le dice a la distribuidora, tú eres la única que puede distribuir mi producto en esta zona, ¿no? Se ponen de acuerdo para que sea la única. Bueno, si bien parecería que este acuerdo restringe la competencia, este acuerdo vertical también podría tener algunos efectos pro-competitivos, ¿no? Y por eso se sujeta a la prohibición relativa. Entonces no es suficiente que Indecopi verifique que la productora y la distribuidora suscribieron este acuerdo de exclusiva, sino que además Indecopi tiene que demostrar que este acuerdo de exclusiva generó efectos anticompetitivos en el mercado que superaban cualquier eficiencia que se derivara de este, ¿no? Para que se pueda decir, oye, esto en verdad sí puede ser anticompetitivo y se puede sancionar. A ver, otra pregunta. A ver, respecto al programa de clemencia, se mencionó que también se salvaguarda la identidad de la empresa delatora. Esto no parece muy verosímil, toda vez que estos casos son muy mediáticos. O se salvaguarda el nombre de las personas que representan estas empresas. No, a ver, es cierto que el caso puede ser muy mediático, pero lo que uno nunca va a saber es que una de esas empresas delató a las otras y tampoco va a saber que no pagó la multa, ¿no? En la resolución final de Indecopi dice, ¿no? La empresa A se le pone una multa de 1000 UITs, por ejemplo, por haber concertado precios con la empresa B y la empresa C. La empresa A, de forma confidencial, aportó pruebas, delató a las otras, pero en la resolución, que es pública, aparece como si estuviera multada, ¿no? Pero en la práctica, como hay este acuerdo confidencial, la empresa no tiene que pagar la multa, ¿no? Ahora, yo solo tengo entendido que únicamente en el caso del papel higiénico, la empresa Kimberly-Clark renunció a la confidencialidad, y en los otros casos en los que habrían habido solicitudes de clemencia, las empresas no han renunciado a la confidencialidad.
y yo entiendo que esto sí se ha respetado porque ni siquiera la gente como yo que trabaja dentro del mismo Indecopi sabe en qué casos ha habido o no ha habido clemencia, ¿no? Los únicos que lo saben son los funcionarios que han estado directamente viendo el caso, atendiendo la solicitud de clemencia. Y bueno, las consecuencias por infringir estos deberes de confidencialidad son fuertes, ¿no? Entonces es un tema muy delicado y con el que se tiene mucho cuidado. Bueno, finalmente me hacen una pregunta sobre me imagino que tiene que ver con el caso de hemodiálisis. La farmacia de salud no brindará los medicamentos a los pacientes de hemodiálisis. Indecopi podría intervenir. ¿Qué sanciones se le impondrían? Centro de hemodiálisis no prestará un buen servicio. Indecopi podría intervenir. Bueno, entiendo que si el centro de hemodiálisis no le presta un buen servicio al paciente, en realidad este no sería un tema tanto no sería un tema de libre competencia, sino más un tema de protección al consumidor o de protección al usuario de salud, ¿no? Pero propiamente no nos encontraríamos frente a una conducta anticompetitiva, ¿no? Por lo que en realidad esta pregunta escapa un poco a la materia de esta clase. Bueno, y veo que esas son todas las preguntas. Gracias. Gracias, Andrés, por tu intervención y por tus aportes. Efectivamente, sí, efectivamente, Andrés. Estas son todas las preguntas que he podido recolectar. Hay más preguntas, pero bueno, no se puede contestar por el tiempo que ya tenemos. Agradecemos a los participantes por haber asistido a esta conferencia y los invitamos a que puedan seguir entrando a la página web de Indecopi, igual que a las redes sociales, ¿no? Igual que a las redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, donde la Escuela Nacional de Indecopi está promoviendo todo lo que son cursos, talleres y videoconferencias. A nombre de la Escuela Nacional de Indecopi, Andrés, te damos muchas gracias por tu participación y por tu tiempo, y esperemos tenerte nuevamente en alguna otra videoconferencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos los presentes por su participación. Muchas gracias, Andrés. A nombre de la Escuela Nacional de Indecopi, le damos las buenas tardes y hasta pronto. Igual les indicamos de que el tema de las constancias demora aproximadamente 72 horas, según viendo el tiempo de permanencia de cada participante. Y por último, indicarles de que el tema de las PPTs o videos se les va a pasar previa consulta con la respectiva. A nombre de Indecopi, muchas gracias, Andrés. Sería todo. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.